nos dan la fórmula de la enésima derivada. Entonces, utilizando esta fórmula, nos piden que hagamos lo siguiente. La primera parte, o sea, la parte A del ejercicio, la voy a escribir. O bueno, se las voy a decir para no escribir todo el enunciado. Dice que apliquemos el teorema de Taylor para calcular el polinomio de grado 4 generado por la función f de x alrededor de a igual a 0. Y que además calculemos el resto de Lagrange. Entonces voy a anotar lo que nos están solicitando hacer. Dice que calculemos el polinomio, en realidad de Maclaurin, porque nos dijeron que es alrededor de 0. Y el grado es el grado 4, el de grado 4. Además de eso, que calculemos el resto de Lagrange. ¿Sí? Que calculemos el resto de Lagrange asociado a ese polinomio. Ahora, el asunto aquí es que vamos a trabajar con la fórmula de Taylor. O sea, estas dos cosas surgen de que vamos a utilizar la famosa fórmula de Taylor. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por anotar cuál es esa fórmula de Taylor y bueno, empezamos a contestar el ejercicio de acuerdo a esa fórmula. Antes de continuar, me gusta hacer siempre como puntos, bueno, señalar puntos que son errores comunes que uno comete, ¿verdad? A la hora de trabajar este tipo de ejercicios. Un error o algo en lo que hay que estar muy atentos es que, bueno, en este ejercicio tenemos la ventaja de que nos dieron cuál es la fórmula de la enésima derivada. Sin eso, no es tan sencillo llegarle al resto de Lagrange. Porque recuerden que el resto de Lagrange que estamos viendo en el curso, lo estamos denotando como R, le ponemos el grado, le ponemos la variable y su definición es la n más 1 derivada evaluada en un valor que nosotros por lo general no lo tenemos a mano, simplemente es un valor ahí cualquiera. Y en este caso voy a ponerlo alrededor de 0, ¿verdad? Entonces quedaría como x a la n más 1. Y esto dividido entre el número n más 1 factorial. Esa es la fórmula. ¿Por qué les digo que no siempre es fácil llegarle al resto de Lagrange? Porque no siempre es muy fácil obtener las derivadas de orden superior. Todo depende de cómo sea la función en sí. Entonces, aquí la función es un producto de dos funciones. Esta que nos dieron a trabajar. Entonces, si no nos hubieran dado esa fórmula de la derivada enésima, hubiéramos tenido que estar haciendo derivadas con la regla del producto. Y ustedes saben que conforme uno va derivando con regla del producto, como que se va haciendo a veces más y más grande, digamos, la fórmula, dependiendo de cómo nos vayan quedando. Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones donde se nos omite este detalle aquí de las derivadas, entonces ahí lo que hacemos es que le llamamos un resto generalizado que sale por composición o por derivación de los que ya tenemos. ¿Sí? Bueno, ahí estaba como la alerta. Vamos ahora a resolver el ejercicio. Dice que apliquemos la fórmula de Taylor. Bueno, la fórmula de Taylor lo que dice es que una función que podemos derivar al menos n más 1 veces se puede escribir como el polinomio de grado n más un resto de grado también asociado al polinomio, pongámosle grado n. Sabemos que ambas partes, tanto el polinomio como el resto, tienen fórmulas similares. En el caso del polinomio, tenemos que venir y hacer la suma, porque ahí van los diferentes términos del polinomio, desde k igual 0 hasta n de las enésimas derivadas. Y la diferencia entre lo que tenemos aquí anotado como resto y lo que va en la fórmula de Taylor es el centro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que agarrar nuestras derivadas y evaluarlas en 0, porque ese es el centro. Y listo, este es el coeficiente que se divide, bueno, aquí es a la k,
entre el k factorial por x a la k. Esa es la fórmula del polinomio. Y el resto, bueno, ya lo tenemos apuntado ahí arriba con color rojo. Solo voy a escribir así. Entonces voy a calcular el polinomio. Pongámoslo por aquí. Se supone que el que nos solicitan es el de grado 4. Entonces, el polinomio asociado a la función f que tenemos aquí, hay otra notación, ¿verdad? Que ustedes vieron en las notas, que corresponde a hacer énfasis, polinomio de quién. Podemos ponerlo así o podemos obviar que solo es respectiva a la función f y ponerlo como lo tengo aquí en esta otra parte. Se puede colocar así o enfatizamos que se trata de esta función, en caso de que exista más de una función. Muy bien, entonces abrimos esa sumatoria. Tenemos que buscar quién es la función, ¿verdad? O sea, la cero derivada evaluada en cero. Tenemos que ir y buscar cuánto da la primera derivada evaluada en cero y la multiplicamos por x. Tenemos que ir a calcular cuánto da la segunda derivada evaluada en cero, dividir ese número entre el 2 factorial y multiplicarlo por x a la 2. Tenemos que hacer lo mismo con la tercera y con la cuarta derivada. Entre el 4 factorial. ¿Sí? Entonces, eso que tenemos arriba escrito como sumatoria es esto mismo, solo que de forma desarrollada. Ahora, recuerden que aquí yo les voy como tirando tips para efectos de preguntas de selección única. ¿Sí? Por ejemplo, tengan ahí cuidado con las preguntas, porque para las preguntas de selección tienen que manejar muy bien todas las fórmulas que aquí se ven. Vean bien cómo es la construcción del polinomio, que uno calcula las derivadas y las divide siempre entre los factoriales con prácticamente el mismo índice de derivada, ¿verdad? Es decir, voy a señalar aquí con color rojo que siempre que buscamos los coeficientes, este número de aquí, hay que tener en cuenta que uno no solo basta con calcular las derivadas, sino que también hay que dividirlas entre las constantes que devuelven esos factoriales. Entonces, ahí va una observación con respecto a esto, porque en las preguntas que se vienen tienen esas trampillas, ¿verdad? Bueno, aquí voy a hacer más pequeño esto para los que se vienen incorporando y que veamos ahí claramente cómo son las derivadas. Entonces, vean que ahí tengo la fórmula. Entonces, yo voy a ir ahí, voy a cambiar las n por 0 y ponemos el número que nos da. Entonces, nos venimos a esta expresión que está aquí arriba, que lo que nos calcula son las derivadas y las vamos a ir sustituyendo aquí, luego aquí, ¿verdad? En todas estas. Dependiendo del n que tengamos. Entonces, hagámoslo juntos. Si yo cambio la n por 0, me va a quedar 2 a la 0. 2 a la 0, eso es 1. Entonces, esa parte no está. Recuerden que no solo la n, voy a ir cambiando dos cosas al mismo tiempo. Es más, podemos hacer aquí un pequeño cuadro para hacerlo con bastante cuidado. Voy a hacer captura de esta parte de aquí. Entonces vamos a ir haciendo como un rubro ahí para ir colocando las cosas. Vamos a calcular la 0 derivada. Pongámoslo primero con respecto a x y luego evaluamos en x igual 0. Entonces aquí quedaría 2 a la 0, que eso es 1, e a la x por el seno de x. Y también la n por 0. Si venimos y evaluamos esto en 0, lo que nos devuelve ya es el número que me interesa, la constante. Cambiando la x por 0, sabemos que sen de 0 vale 0. Entonces aquí tenemos un 0. Vamos ahora con la primera derivada. Otra vez dejemos la x un momento y luego la sustituimos. Nos va a quedar 2 a la 1 medio. Entonces pongamos eso como raíz de 2.
e a la x por el seno de x más pi cuarto. Vamos y cambiamos la x por 0 en esta primera derivada y lo que nos devuelve es 1. ¿Por qué me devuelve 1? Bueno, porque si usted averigua con su calculadora cuánto da seno de pi cuartos, ¿verdad? Que es cuando yo sustituyo esto por 0, resulta que sen de pi cuartos da 1 entre raíz de 2. Entonces este 1 entre raíz de 2 se cancela con el raíz de 2 y el e a la 0, esto es 1 y entonces al final de cuentas esto da 1. Y así sucesivamente tendríamos que calcular la segunda, la tercera y la cuarta derivada. Entonces, para no cansarlos con todos los cálculos, voy a solamente anotar lo que va quedando. En el caso de la segunda derivada, les va a quedar 2, nada más, e a la x por sen del x más pi medio. Que cuando usted va y lo evalúa, aquí le va a dar 2. En el caso de la tercera derivada, otra vez en x, les queda 2 raíz de 2 por e a la x sen del x más 3 pi cuarto. Que cuando ustedes van y evalúan, al final de cuentas les va a dar el número otra vez 2. Y por último, la cuarta derivada. Esa les va a quedar 4 por e a la x por el seno de x más pi. Y aquí evaluado en 0, les va a dar 0. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí todos los coeficientes. Bueno, parte del coeficiente. A nosotros lo que nos interesa tener bien señalado es esto, 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 esto y esto. Estos son los números que vamos a utilizar en el polinomio de Taylor. Bueno, polinomio de Maclaurin. Entonces vengo y les digo que, por lo tanto, el polinomio de grado 4 de la función f de x está quedando como 0, ¿verdad? El primer término del polinomio es 0. Allá arriba tenemos el polinomio. Voy a señalarlo por aquí. Digamos, ya lo estamos calculando aquí. Esta parte. Y bueno, el primero dio 0. Voy para el segundo término, que es este de la primera derivada. Ese nos dio 1. Entonces ponemos simplemente x. Por lo general no van a ver que uno les pone el número, ¿verdad? Solamente pongo de una vez lo que da. Dio 1, entonces ahí pongo 1 por x. La segunda derivada dio 2, pero hay que dividirla entre 2, según esta fórmula, ¿verdad? La segunda derivada nos dio 2, pero hay que dividirlo entre 2 factorial, y el 2 factorial es 2, entonces ahí se cancela, y voy a colocar 1. 1 a la par del x al cuadrado. Entonces, más x cuadrado. Voy con el que sigue. Sigue la tercera derivada, que se divide entre 3 factorial. Y 3 factorial es 6. Entonces, a la hora de que agarramos este número y lo dividimos entre el 3 factorial, ahí nos va a quedar mitad y mitad, 1/3 entonces. Seguimos aquí con la suma y nos queda x a la 3 entre 3. Y la cuarta, bueno, como el coeficiente es 0, entonces de ahí yo ya, ahí termino, ¿verdad? Hasta aquí termina el polinomio de grado 4. ¿Qué les enseñaron en la teoría? Bueno, vean que como no está el x a la 3, entonces esto también puede ser interpretado
como el polinomio de grado 3 para la misma función. O sea, coinciden los dos polinomios porque no existe el x a la 4 por 5. Entonces, traten de tener ahí un poco de memoria fotográfica. Aquí va a quedar 2 a la 5 medios. Por aquí ponemos 5 pi cuartos y vamos a ir a poner eso allá. Aquí sería entonces el 2 a las 5 medios que dijimos, el e a la z, porque estoy trabajando con la variable z, sen de z más el 5 pi cuartos que les mencioné. Solo eso es lo que da la quinta derivada según esa fórmula que nos dio el ejercicio. Y esto lo vamos a dividir entre el 5 factorial por x a la 5. Ahora, siempre que coloquen lo que es el resto de Lagrange, ustedes tienen que hablar de quién es ese z, porque si viene otra persona y revisa lo que usted está haciendo y mira esa variable z ahí tan extraña, lo primero que van a preguntar es ¿y quién es esa z, verdad? Entonces usted viene y le dice, bueno, es que esa z es un número que va a estar comprendido entre el centro, que es 0, y el valor que después me den para aproximar, que es x. ¿Sí? Por eso nosotros lo trabajamos como un vecindario, porque eso puede ser un intervalo de 0 a x o de x a 0, dependiendo si x es positivo o si x es negativo. Y bueno, ahí termina esta primera parte. Esto en un examen, digamos, tenía un peso de 8 puntos. Esta pregunta. ¿Sí? Acabamos de contestar 8 puntos con un examen bien. Ahora viene la parte B. Siempre que en estos problemas de Taylor, siempre empieza así, ¿verdad? Primero diga quién es el polinomio, quién es el resto. Inmediatamente después nos mandan a calcular aproximaciones. Entonces, la parte B del ejercicio es aproxime, utilizando la parte anterior, es aproxime e a la 0.5 por el sen de 0.5 y estime una cota del error. Carlos y José Manuel contestan de forma correcta. Uno suele a veces, ¿verdad?, confundirse en cuanto a quién es X. ¿Sí? Voy a hacerlo aquí como enfatizado para que traten ustedes de ver bien siempre quién es la X, porque si se equivocan escogiendo a la X, todo se les viene abajo, todo se calcula mal después. ¿Está bien? Por eso es que tienen que ir como con mucho cuidado, tienen tiempo para trabajar estos ejercicios. Aquí lo primero que usted tiene que tener claro es quién es la función f con la que está trabajando. En este caso, la función f de x, recuerde que era e a la x por el seno de x. Y si me dicen que aproxime con el polinomio de esa función, este valor, y vean cómo nos lo están expresando, es e a la 0.5 por sen de 0.5. Entonces, inmediatamente ustedes deberían de poder todos ver que aquí la X es el 0.5. Tal vez algunos de ustedes dirán, pero eso es muy fácil o muy obvio de verlo. Pero ¿qué tal si el ejercicio es sutilmente diferente? Pongamos aquí una diferencia que puede acarrear o inducir al error. Supongamos que la función es parecida, pero vean cómo la pondrían. Digamos que era e a la x
por el sen del x más 1, por decir algo. Y de nuevo viene el ejercicio y le dice a usted, bueno, aquí tendría que poner algo como así. Le dicen, bueno, utilice esa función y me dice cuánto da más o menos e a la 0.5 por sen de 0.5. ¿Sí? Lo mismo, la misma pregunta, pero les cambiaron la función. Ahora, ¿quién es la x? Ahora, ¿quién es la x? Por ahí en el chat contesta José Manuel que menos 0.5. Muy bien. Entonces, fíjense siempre cómo está lo que uno le llama el argumento de la función. En este caso, en lo que ustedes se tienen que fijar es en esta parte de lo que es, ¿verdad? Los argumentos, el x más 1. Entonces, el x más 1 lo que tiene que dar es ese 0.5. Y de ahí usted despeja su x. En este caso da menos 0.5. ¿Sí? Esas son las cosas que ustedes deberían de tener ahí, ¿verdad? Atentos a la hora de decir quién es la x. Muy bien. Hagamos esto pequeño para tener presente ahí el ejercicio. Muy bien, entonces vamos a aproximar. Dice que con el polinomio que obtuvimos en la parte anterior, entonces, bueno, resulta que este es e a la 0.5 por sen de 0.5 es aproximadamente. También les quiero advertir otra cosa, ¿verdad? Cada profesor es o más o menos estricto en cuanto al lenguaje matemático. ¿Sí? Y esos son simples formas de trabajo, ¿verdad? De cada quien. Por lo general, todos esperamos que ustedes nos vayan entendiendo a cómo van los símbolos matemáticos utilizándose de acuerdo a lo que uno está haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí, dependiendo del profesor y las exigencias que tenga, puede ser que si usted viene y le dice que esto da y pone lo que da el polinomio, le castigue porque eso no es cierto, ¿verdad? Si usted pone que esto da, digamos, 0.6, porque lo calculó en algún lado, y pone el igual, y el profesor es, ¿verdad? Y lo ha insistido, se los pone malo. Y pierden puntos a veces por cosas sin sentido. Entonces, de nuevo, si lo que estamos haciendo es aproximando, ¿verdad? Aproximando, entonces aquí se tiene que ver reflejado el símbolo que habla de aproximar. Saben que ese símbolo es este que está aquí, ¿verdad? Es aproximadamente, y ok, ahora vamos a ir a ver cuánto da realmente, o más o menos este valor que está aquí. ¿Sí? Entonces yo voy a ir al polinomio. Recuerden que el polinomio nos quedó de lo más bonito, era x al cuadrado. Entonces aquí la x es 0.5, el primero. Luego era más x al cuadrado, era x más x al cuadrado, nada más. El tercero era más x a la 3 entre 3. Ese era el polinomio, nada más. Ustedes van y sustituyen estos valores en la calculadora, cualquier calculadora, y lo que les dice es que esto da 0.7916 y bueno, ahí van varios decimales. ¿Sí? Ese es la estimación, ¿verdad? Esa sería la aproximación. Digamos que ya respondimos la primera, B.1. Vamos a ir a ver qué tan grave fue esa aproximación y qué tan grave lo medimos con el error. Entonces vamos con la parte B2, que tiene que ver con el resto. Siempre que hablen de acotar
el error, ustedes tienen que, ya saben, ¿verdad? Asociarlo con el resto. Con el valor absoluto del resto. Insisto, el valor absoluto del resto. Nosotros por ahí lo apuntamos, lo voy a volver a copiar, que el resto que en este caso salió en X era 2 a la 5 medios por E a la Z, sen de Z más 5 pi cuartos por el X a la 5, todo esto entre el 5 factorial. ¿Sí? Ese es el resto. Ahora evaluémoslo en el X que estamos trabajando. Entonces aquí resulta que el resto evaluado en 0.5 da 2 a la 5 medios por E a la Z por sen de Z más 5 pi cuartos por 0.5 a la 5 y todo esto dividido entre el 5 factorial. Ahora sí tiene sentido que pongamos un intervalo. Vean como nosotros pusimos antes el Z. Z habíamos dicho que estaba en un vecindario de 0 y X. Pero como ya sé quién es X, entonces aquí abajo en este paso voy a ponerles que la Z está comprendida entre 0 y el 0.5. Ese es el Z. Un valor entre esos dos que está ahí. No sé cómo les esté yendo con este asunto de acotar. ¿Ven? Esa parte a veces tiende a enredar bastante. Pero pensemos en que andamos buscando ese número más grande que pueda llegar a alcanzar esas partes de la Z. En realidad, ustedes cuando estén acotando, no se preocupen por este número de aquí. Eso es un número y así queda. No se preocupen por esos factoriales que están ahí. Eso es un número y ahí queda. Este es otro número y ahí queda. Lo que me preocupa o lo que nos preocupa es quién es este E a la Z. O sea, de esa parte tengo que quitármela de encima. Y este otro sen que tenemos aquí también queremos quitárnoslo de encima. Y para quitarnos esas partes de encima tenemos que utilizar, digamos que sí o sí, el hecho de que Z está entre 0 y 0.5. Voy a trabajar la primera. Vamos a ponerle a este 1 y a este otro 2. Vean cómo nos libramos de este punto 1. Voy a copiar. Es un seno de Z más 5 pi cuartos. Eso que está aquí. Recuerden que lo que vamos a acotar es el error. Entonces voy a poner aquí que el error es el valor absoluto del resto y entonces todo esto está en valor absoluto y el valor absoluto se puede repartir en cada término de lo que yo veo ahí adentro. Es decir, esto está aquí en valor absoluto. Me lo voy a quitar de encima diciendo que esto es menor o igual que un número, ¿verdad? Tienen varias opciones. Puede ser que hagamos la cota un poco, que uno le llama gruesa, o sea, diciendo que buscando el número máximo, pero podemos hacer la cota un poco más fina, que es como, digamos, hilando un poco más fino con respecto a la Z. Pero bueno, no nos compliquemos, digamos, Z, el seno de Z, ¿qué es lo más grande que puede llegar a ser? Así, sin complicarse mucho. 0.5, ¿no? Ah, bueno, 1, perdón. Sí, 1. Muy bien, muy bien. 1. Eso, y ya. Este número es una cota superior. ¿Sí? Y ya con eso nos deshacemos de esa parte de la Z. Ahora vámonos y nos deshacemos del otro. El otro es el valor absoluto de E a la Z, pero como es positivo, pueden omitir el valor absoluto.
Disculpe, ¿por qué 1? Porque recuerde que el seno, ¿verdad? Es una función trigonométrica, así como el coseno, que oscila entre -1 y 1. O sea, de ahí no pasa, Ajá. ¿verdad? Acuérdese del dibujo del seno. El seno, no importa quién sea el ángulo, no importa quién sea el ángulo, siempre va oscilando y se mantiene acotado superiormente por 1. Entonces eso es lo que estamos poniendo, que de 1 no pasa. ¿Sí? Ahora voy con el e a la z. ¿Cómo nos quitamos ese e a la z? Hagamos un dibujo, a veces los dibujos realmente ayudan bastante. La exponencial, recuerden que el gráfico es como así. Este es el e a la z, pero z dice que solo se trabaja o solo estamos trabajando la parte que va del 0 al 0.5, digamos, que es este pedacito de exponencial. Ese pedazo de exponencial es el que empieza aquí en 0 y lo estamos deteniendo en 0.5 porque ahí está variando la z. ¿Sí? ¿Qué es el número más grande que puede llegar a ser entonces? Si solo estamos trabajando la parte amarilla. Raíz de. Muy bien. Bueno, vamos a ponerlo así. E a la 0.5. ¿Sí? Este es el valor más grande que vemos. El más grande. ¿Sí? Ese es el que yo estoy colocando justo aquí. El valor más grande que se toma o que se alcanza cuando el X o la Z, perdón, vale 0.5. Ese es el que utilizamos. Y ya con eso ya acotamos, ¿verdad? Entonces me vengo al error. Entonces el error de aproximación, llamémosle E, que correspondería al valor absoluto del resto R4 evaluado en 0.5, es menor o igual, y vamos a ver qué nos quedó. Nos quedó el 2 a las 5 medios. Nos quedó el E a la 0.5. Nos quedó 1 en lugar del seno. Quedó luego el 0.5 a las 5. Y todo eso se está dividiendo entre el 5 factorial, que eso no lo tocamos. Vean cómo nos deshicimos de esas partes que tenían zetas. Ahí está. Ahora, 0.5 por el número 3. Ustedes pueden corroborar que esto es cierto. Entonces ahí no estamos como incumpliendo. Pueden incluso hacer este número más pequeño, ¿verdad? Dependiendo de cuánto da E a raíz de E. Pero este nos funciona. Calculamos cuánto da este valor. Lo que obtenemos es esto como cotar